usted es la mente o piensa que es la mente. La mente solo consiste en pensamientos. Pero detrás de cada pensamiento en particular, existe un pensamiento general que es el yo, es decir, usted mismo. Llamemos a este yo el primer pensamiento. Aférrese a este pensamiento yo e indague sobre él para descubrir qué es. Cuando esta indagación prende con fuerza en usted, no podrá tener otros pensamientos. Ramana Maharshi. El Atma Vichara, también conocido como autoindagación o autoinvestigación, es una práctica fundamental en las enseñanzas de Ramana Maharshi, el ilustre sabio y maestro espiritual del siglo XX. Esta práctica esencialmente invita a la persona a mirar hacia adentro, explorando la pregunta fundamental: ¿quién soy yo? Al practicar el Atma Vichara, uno se enfrenta a la tarea de desentrañar las capas de condicionamientos y conceptos que han sido acumulados a lo largo de la vida. Esto implica observar los pensamientos, emociones y percepciones sin identificarse con ellos, reconociendo que son fenómenos pasajeros que no constituyen la realidad última. La autoindagación no busca encontrar respuestas intelectuales, sino despertar a la verdad más profunda que subyace en cada ser humano. Es un proceso de desidentificación gradual con la mente y el cuerpo, permitiendo que la conciencia se libere de las limitaciones autoimpuestas. A medida que uno profundiza en la práctica del Atma Vichara, puede experimentar momentos de claridad y revelación, donde la realidad última se hace evidente. Estos momentos de realización pueden llevar a una profunda paz interior y un sentido de plenitud que trasciende las circunstancias externas. El Atma Vichara también puede ser un proceso desafiante y confrontativo, ya que requiere enfrentarse a las sombras y a los aspectos no resueltos de uno mismo. Sin embargo, es precisamente a través de este enfrentamiento valiente que se abre el camino hacia la verdadera liberación. En las enseñanzas de Ramana Maharshi se enfatiza que el Atma Vichara no es solo una práctica reservada para los buscadores espirituales avanzados, sino que está al alcance de todos. Cada persona tiene el potencial de despertar a su verdadera naturaleza a través de la autoindagación diligente y sincera. El Atma Vichara también implica una profunda rendición y entrega a la sabiduría divina que guía el proceso. Es un reconocimiento de que la verdadera realización espiritual no es algo que se pueda lograr mediante esfuerzos personales, sino que es un regalo de la gracia divina. A través del Atma Vichara, uno aprende a habitar en la presencia pura del ser, más allá de los altibajos del mundo fenoménico. Es una invitación a descubrir la paz inquebrantable que yace en el núcleo de la existencia, más allá de las fluctuaciones de la vida cotidiana. En última instancia, el Atma Vichara conduce a la realización de la unidad fundamental de toda la creación, donde se reconoce que el ser individual es una expresión única de la conciencia universal. Es un despertar a la verdad más elevada que trasciende las divisiones y dualidades del mundo manifestado. La práctica del Atma Vichara o autoindagación es una herramienta poderosa para explorar la verdadera naturaleza del ser y alcanzar la autorrealización. Aquí hay algunos pasos para practicar el Atma Vichara. Establece un tiempo y un lugar tranquilos. Encuentra un momento del día y un lugar donde puedas estar tranquilo y sin distracciones. Esto puede ser temprano en la mañana o antes de dormir, y un espacio donde te sientas cómodo y relajado. Formula la pregunta, ¿quién soy yo? En silencio y repite la pregunta, ¿quién soy yo?, en tu mente. Esta pregunta es la base del Atma Vichara y te guiará en tu exploración interior. Observa tus pensamientos.
Observa los pensamientos que surgen en respuesta a la pregunta. No trates de controlar los pensamientos, simplemente obsérvalos con atención plena. Reconoce que los pensamientos son fenómenos pasajeros y no representan tu verdadera identidad. Indaga más profundamente. A medida que observas tus pensamientos, profundiza en la pregunta ¿quién soy yo? Cuestiona cada pensamiento que surge en respuesta a esta pregunta. Pregunta si realmente define quién eres o si es solo una construcción de la mente. Ve más allá de la mente. A medida que continúas indagando, trata de ir más allá de los pensamientos y las identificaciones de la mente. Observa la sensación de ser, la conciencia pura que subyace a todos los pensamientos y experiencias. Permanece en la presencia pura del ser. Una vez que has alcanzado un estado de quietud mental y claridad, simplemente permanece en la presencia pura del ser. Siente la paz y la plenitud que surgen al reconocer tu verdadera naturaleza más allá de la mente y el ego. Practica la regularidad y la paciencia. La autoindagación es una práctica que requiere paciencia y dedicación. Practica regularmente, incluso si al principio te resulta difícil o confuso. Con el tiempo, la claridad y la comprensión surgirán naturalmente. Recuerda que el Atma Vichara es una práctica personal y única para cada individuo. En resumen, el Atma Vichara es una práctica poderosa que ofrece un camino hacia la liberación del sufrimiento y la realización de la verdad última. A través de la autoindagación diligente y la contemplación profunda, uno puede despertar a la realidad del ser y experimentar una profunda paz y plenitud interior.